bienvenidos a Tweetless, su resumen semanal de Escuela Sabática. Esta semana estudiaremos la lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Están listos? Comenzamos. El versículo de esta semana se encuentra en Santiago 1:27 y dice: La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Entre muchas otras cosas que Jesús nos dejó y nos enseñó cuando se fue de esta tierra, está lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, en el libro de Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Estos versículos se encuentran entre los más famosos de la Biblia, bueno, al menos entre los cristianos. Y se preguntarán, ¿qué es lo que ordenó Jesús en la Gran Comisión? Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y como hemos visto durante 9 semanas consecutivas, gran parte de esta orden o de este gran mandato que Jesús nos dejó es cuidar de los necesitados, de los que sufren, de los que no pueden ayudarse a sí mismos. Así que estas instrucciones no eran como una nueva misión para los discípulos, sino una continuación de la misión que Jesús tuvo durante su ministerio. Por ende, también estas enseñanzas son para nosotros, para que podamos llevar a cabo la Gran Comisión. La historia nos cuenta que después de la ascensión de Jesús al cielo y del Pentecostés, la comunidad de creyentes creció y fundó la iglesia primitiva, tipo de comunidad conformada principalmente por los seguidores de Jesús e inicialmente dirigida por los discípulos. Era una comunidad bastante unida, no solo compartían fe, alma, corazón, sino que cuando un hermano tenía necesidad, compartían lo que tenían, vendían sus terrenos, sus pertenencias y lo daban para ayudar a los necesitados. Pero no solamente era con los hermanos de su iglesia, sino que también buscaban ser bendición para el resto de la comunidad. A medida que crecía la comunidad, más crecían las tensiones sobre cómo se debían administrar los recursos, y los discípulos que eran líderes naturales querían dedicarse a compartir el evangelio. Así que se nombraron a 7 personas que se encargarían de los asuntos prácticos en la comunidad de la iglesia. Este quizá fue el primer reconocimiento de los ministerios y dones que se llevan a cabo en la iglesia, lo que hoy en día conocemos como cargos. Se nos menciona que la misma piedad y la justicia que tenían los gobernantes del pueblo de Israel tenían que tenerla también los dirigentes de la iglesia, mostrándonos así la importancia del ministerio práctico para la vida y el testimonio que nosotros damos a las demás personas a través de la iglesia. Y pregúntate, ¿cómo podemos reflejar esos mismos principios el día de hoy? Y la gran comisión que Dios nos dejó del cuidado de nuestra iglesia no solamente fue para los discípulos, los diáconos o los hombres, sino que es una misión general para toda la comunidad cristiana, ya sean hombres o mujeres, todos debemos participar. Y un ejemplo está en la Biblia. La lección nos menciona que la iglesia comenzó a expandirse como lo predijo Jesús. Entre todos estos seguidores y creyentes de Jesús, en Jope había una mujer llamada Dorcas, o también llamada Tabita. Ella tomó en serio el mandato de Cristo y ayudaba a los necesitados, vestía a los desnudos, alimentaba a los hambrientos, y todo esto lo hacía por Jesús. Su ministerio de fidelidad, energía, su ministerio de discípula, de interés por las demás personas, era tan grande que llegó a otras comunidades, a otras ciudades lejos de su ciudad natal. Otra persona que podemos tomar como ejemplo que dedicó toda su vida al servicio del Señor fue Pablo. Nadie creería que un hombre que perseguía a cristianos después se dedicaría al servir a las demás personas o a redactar cartas de cómo debería vivir un cristiano. Pero esta es una gran muestra de que el amor de Cristo lo cambia todo. Después de su conversión, Pablo se une a esta gran comisión y él lleva el mensaje del evangelio a todo el mundo gentil. Desde Romanos hasta Hebreos, las cartas de Pablo siempre nos han dejado un gran mensaje inspirado por Dios, y en cada una de sus cartas nos deja un mensaje de esperanza, de reflexión o a veces de reprensión para que podamos llevar una vida cristiana de manera correcta. En todas estas cartas con bellas palabras nos insta a compartir no solo lo que nosotros tenemos como material o dinero, sino también compartir el evangelio, compartir amor y compartir fe para las demás personas. Nos dice que seamos ejemplo porque a través de nuestro ministerio los demás darán gloria a nuestro Dios. Por ejemplo, en Romanos 12 se nos habla de los distintos dones y roles que se juegan dentro del cuerpo de la iglesia, que incluye servir y animar a los demás, dar generosamente. Y todo esto no hay que hacerlo nada más porque sí, hagámoslo con amor, con entusiasmo, para buscar el bien tanto de nuestra iglesia como de las demás personas. Nos incita a transformarnos a nosotros mismos y a las demás a través del entendimiento y del estudio de la palabra de Dios, de cómo llevar una verdadera vida cristiana y de servicio a Él. Valores que tenía muy en cuenta Santiago.
Otro personaje que se nos menciona en la lección, un líder sabio que siempre procuraba tratar con bien a las demás personas, ver por el necesitado. Incluso el libro que lleva su nombre se describe como el Proverbios del Nuevo Testamento. El autor de este libro estaba ansioso por decirle a sus lectores que no se conformaran solamente con leer la Biblia. No se contenten solo con escuchar palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lleven todo lo que han aprendido y lo que han estado leyendo estos años a la práctica. Que la religión que realmente importa, la que agrada ante los ojos de Dios, es el servicio a las demás personas, a la comunidad, a los necesitados, a los pobres, a los enfermos. Dice una verdad muy dura que a lo mejor puede doler, pero es muy cierta. Si nosotros solamente deseamos el bien o incluso la bendición de Dios a las demás personas, será de poco consuelo si tiene frío o necesidad o tiene hambre. De alimento y de ropa real será más útil para poder expresar y demostrar nuestra verdadera preocupación por ellos, más que sentimientos nobles o palabras de bien. Santiago con todo esto nos dice que la fe y el conocimiento no pueden ir separados de las obras, tienen que estar de la mano. Todo esto se lleva a cabo sirviendo a Dios y a los demás, no para buscar reconocimiento o incluso la misma salvación, sino porque todo esto es la manifestación de nuestra fe y de amor a nuestro Creador. El Salvador dio su vida para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación o desconocido, pero de la mano de Dios pueden hacer una obra bastante grande cuyos resultados quedarán marcados para la eternidad. Hagamos que el sacrificio de Cristo valga la pena. Seamos parte de esta gran misión. Amemos a nuestro prójimo, cuidemos a los demás. Volvamos a tener ese mismo entusiasmo que tuvo la iglesia primitiva, porque al final de cuentas no importa lo mucho o lo poco que nosotros sepamos, sino que cumplamos con el gran mandato que Cristo nos dio: servir a los necesitados, ayudar en cuanto podamos a los demás, porque así, solamente así podremos agradar a nuestro Dios y apresurar su próxima venida. Porque como dijo Jesús, por cuanto hiciste esto por uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Esperamos que te haya gustado y haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas se enteren de este mensaje. Ahora puedes encontrar más de nuestro contenido en nuestro canal de YouTube y en la aplicación ES7, donde también puedes encontrar más recursos para estudiar tu escuela sabática. Te dejamos los links acá abajo en la descripción. Y por último, tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Tweetless Oficial, tanto en Facebook como en YouTube e Instagram. Y pues nada, hasta la próxima.